Hola amigos, la semana pasada les hablé a ustedes de las consecuencias que tiene el haber olvidado quién es el hombre. Haber olvidado que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios y que es precisamente ahí, en el estar hecho a imagen y semejanza de Dios, donde radica su dignidad, donde radica el ser diferente al resto de los animales, donde radican en el fondo sus derechos, pero también, por estar hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene un deber. Ese deber es cuidar de la naturaleza. Cuando esto se olvida, se ve al hombre no solamente como un igual, sino como un peligro. Y cuando esto se olvida, y se olvida que el cuerpo es bueno, que el cuerpo ha sido creado por Dios, que el cuerpo forma parte de la naturaleza humana, que el cuerpo no es la cárcel del alma, sino que el cuerpo es un elemento esencial del ser humano, junto con el alma. Y se olvida que este cuerpo ha sido creado por Dios, hombre y mujer, de una manera complementaria pero iguales en dignidad. Y al olvidarse esto, se olvida de que precisamente por ser diferentes tienen derecho a ser diferentes, y precisamente por ser diferentes son complementarios y se pueden ayudar el uno al otro. Al olvidarse esto, la mujer experimenta al varón como un peligro en potencia. Y entonces no es que está reclamando la igualdad de derechos, sino que en el fondo lo que está queriendo es ocupar el lugar de poder que, según las feministas, ocupa el varón. Y en ese caso, efectivamente, lo que ocurre es una lucha, una competencia que llega al absurdo, como les decía la semana pasada, de la ideología de género, es decir, llega al absurdo de considerar que el género es una cuestión cultural y que la maternidad, por ejemplo, es un peligro para la mujer. Es decir, que una mujer madre es menos mujer y que lo que tendría que hacer la mujer para ser igual que el hombre es no poder tener hijos. Al fondo, ese es el absurdo a que está conduciéndonos esta ideología, este abandono de la imagen de Dios creado, de la imagen del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de todo esto? Yo creo que hay que preguntárselo, y hoy es el momento de hacerse la pregunta. ¿Quién está detrás de toda esta manipulación del concepto de hombre? ¿Quién está detrás de todo este empeño porque el hombre se autodestruya, llegando, como he dicho, incluso a ridiculizar la propia existencia de la maternidad? ¿Quién está detrás? Y tengo que decirlo abiertamente, detrás está el demonio. Yo quisiera hablarles a ustedes del demonio y de los aliados del demonio, el demonio y sus ángeles. Vamos a empezar con una cita del Catecismo. La Iglesia nos enseña, basándose en la Biblia, que el demonio no se trata de algo, sino de alguien. El mal no es una abstracción, sino que designa una persona. Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. El diablo es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y de su obra de salvación cumplida en Cristo. Es el número 2851 del Catecismo. Los hombres, en cualquier época, han intuido la existencia de un, digamos, poder malo, de un poder negativo. Con distintos nombres lo han denominado, pero han intuido la existencia de ese poder. En algunos casos han pensado que era equiparable a Dios, una especie de Dios bueno, una especie de Dios malo, el yin y el yang. En otros casos incluso han llegado a pensar que el todopoderoso realmente es el demonio. Nosotros, los católicos, no bromeamos sobre esto. Sabemos que existe. Incluso algunos pretenden decir que no existe, que es un mito, que, esa es la principal estratagema del demonio, ¿verdad? Considerar y decir que no existe para que la gente se olvide de él y pueda actuar y pueda hacer sus cosas con toda libertad. El demonio existe. El demonio existe y es alguien que fue creado por Dios, pero no fue creado por Dios malo, sino fue creado por Dios bueno. También sobre esto tenemos que escuchar lo que enseña la Iglesia. Dice,
la Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o Diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Es una cita del Catecismo que a su vez alude a una cita del Concilio de Letrán. Primera cosa, por lo tanto, el demonio existe. No bromeemos con eso, no juguemos con eso, por favor. No bromeen ni jueguen con el demonio porque existe. Segundo, Dios no le ha creado como malo, sino que Dios le creó bueno y él se volvió malo. No en este programa, sino más adelante hablaré sobre el porqué, es decir, el problema y el pecado de la soberbia. Ahora, una tercera cosa que hay que decir, muy importante. ¿El demonio es más fuerte que Dios? ¿Es igual a Dios? El demonio, este ángel caído, criatura de Dios, que es creada buena, pero que se vuelve mala y que se vuelve enemiga de Dios y sobre todo enemiga del hombre, y que está detrás de todo ese intento de destruir al ser humano, de destruir la familia, está detrás de la ideología de género, aunque seguramente sus promotores no sean conscientes de ello. Está detrás de determinados intentos de hacer este nuevo orden mundial, repito, aunque también sus promotores no sean conscientes de ello. Está detrás de todo aquello que hace daño al ser humano. ¿Es más fuerte o es menos fuerte que el hombre? Veamos una vez más lo que dice la Iglesia. Sin embargo, el poder de Satanás no es infinito. No es más que una criatura poderosa, por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Es una cita del Catecismo, el número 395. Es decir, el demonio existe, es un ángel caído, muy poderoso, pero no es tan poderoso como Dios. Podemos preguntarnos, lo dice el Catecismo, ¿por qué Dios le permite actuar? Y dice el Catecismo, es un misterio. Pero, insisto, Dios es más poderoso. Y no hay que olvidar, así lo cuenta el libro del Apocalipsis, que es la Santísima Virgen la que pisa la cabeza de Satanás. Es verdad que a cambio él la muerde en el talón. Es decir, el talón de María seguramente somos todos aquellos que estamos, a pesar de nuestros pecados, luchando con Cristo, con la Virgen, a favor del resto de los hombres y para hacerle la justicia debida a Dios. Y nosotros recibimos la mordedura de Satanás, pero aún así la cabeza de la Virgen pisa la cabeza, el pie de la Virgen pisa la cabeza de Satanás. Es decir, Dios es más fuerte, el bien es más fuerte que el mal. Esta es una convicción fundamental que no podemos abandonar en ningún momento. De lo contrario, empezamos a confundirnos y empezamos a buscar de una forma o de otra la adoración de Satanás. Bueno, de esto se ha hablado mucho en la historia. Por ejemplo, Fausto, ¿no?, que vende su alma al diablo para ser eternamente joven y poder estar con aquella mujer de la que estaba enamorado. Bueno, sí, en el fondo, más allá de lo que los escritores han sabido plasmar, hay un elemento real. Es el de esas personas que, no sé si de una forma explícita, adoran a Satanás, pero sí desde luego de una forma implícita, porque están poniendo en el primer lugar de su vida, no a Dios, no a la bondad, no al bien, sino a la ambición, al deseo de tener el poder a cualquier precio, de tener dinero a cualquier precio. Es decir, están poniendo a las obras del demonio, a la soberbia y a las cosas ligadas a la soberbia en ese primer lugar de su vida. Esto con respecto al demonio. Quisiera dar un paso más, y no es un paso fácil. El demonio, dice la Biblia, que está el demonio
y sus ángeles, ¿verdad? Dice, bueno, el demonio y sus ángeles, los ángeles del demonio, ¿quiénes son? Y bueno, yo no me voy a poner ahora a decir con exactitud quiénes son los ángeles del demonio, pero sí, desde luego, quiénes son los aliados del demonio, o al menos algunos de esos aliados del demonio. Quiero referirme a la masonería. ¿Por qué? Porque es una de las instituciones que más daño han hecho a la Iglesia Católica, que más daño y más odio han tenido en la historia contra la Iglesia Católica. No soy quien para decir si en este momento eso es así o no, pero sí, ciertamente, eso es un elemento histórico. Y ese elemento histórico hay que constatarlo, porque si nos olvidamos de él, quizás seguramente no vamos a entender en el momento presente por qué pasan determinadas cosas. La masonería seguramente, para algunos por lo menos, tiene su origen en la secta de los gnósticos, aunque lo que no cabe duda es que se origina en el gremio de los masones, de los canteros, en la Edad Media. Bien, es una asociación secreta, o por lo menos lo ha sido hasta hace muy poco secreta, y en esta asociación hay efectivamente una fe en Dios, en el gran arquitecto del universo, no en el Dios cristiano, pero sí en una especie de divinidad, repito, ese gran arquitecto del universo. Ahora, la masonería ha luchado históricamente contra la Iglesia y, desde luego, cuando ha accedido al poder, la persecución contra la Iglesia en esos sitios donde ha tenido el poder ha sido terrible, ha sido incluso cruenta. Quiero leer algunas citas para no decir determinadas cosas de memoria que pudiera equivocarme. En 1717 se forma en Londres la Gran Logia Masónica. En 1736 se funda en Francia con el nombre de Gran Oriente, siendo los impulsores de la Revolución Francesa de 1789. Cada vez que han tomado el poder han perseguido a la Iglesia. Por ejemplo, Francia, 1877, Portugal, 1910. En 1738 se publicó la primera encíclica contra la masonería, In Eminenti, de Clemente XII. La que con más profundidad expone sus peligros es la Humanum Genus de León XIII en 1884. En ella se dice claramente que el fin de la masonería es derrocar todo el orden religioso y político del mundo que ha producido la enseñanza cristiana y sustituirlo por un nuevo orden de acuerdo a sus ideas. También se afirma que la masonería considera a la Iglesia como una secta y se burla de los dogmas procedentes de la revelación. En 1917, el Código de Derecho Canónico, Canon 2335, castigaba con la excomunión a todos los que pertenecieran a la masonería. En 1980, la Conferencia Episcopal Alemana hacía público un comunicado en el que daba cuenta de los diálogos habidos con ciertos altos cargos masones, fruto de los cuales se constataba que seguía siendo incompatible ser católico y ser masón. Al año siguiente, en 1981, la Congregación para la Doctrina de la Fe ratificaba la condena existente para los masones, y en 1983 esta misma congregación, era el cardenal Ratzinger el que la presidía, insistía en la prohibición y ratificaba la excomunión para todos los masones. Esto hay que decirlo, y hay que decirlo precisamente en este contexto y en este momento, porque hay, a pesar de todo, una gran confusión. Es decir, porque hay no pocas personas que consideran que se puede ser católico y masón y que no pasa nada, y lo dicen públicamente. No voy a citar el nombre, recuerdo un importante ex banquero español que lo afirmaba sin ningún problema, lo afirmaba en público, lo afirmaba en la televisión, y eso hacía que determinadas personas pudieran creer que era verdad. Esta prohibición de ser católico y de ser masón está vigente, y está vigente no porque a la Iglesia le guste prohibir, sino porque considera que efectivamente, como dijo León XIII, el fin de la masonería es acabar con la Iglesia. No es un fin añadido, sino que es un fin que viene implícito en su propia naturaleza. Ojalá que algún día cambien. Ojalá que algún día cambien y entonces algún día algún papa pueda decir esto ha terminado, no hay por qué mantener esa prohibición. Hoy no es así. Y hoy hay que tomarse muy en serio estas definiciones y estas advertencias de la Iglesia. Y lo digo, repito, en este contexto del demonio. Es decir, el demonio tiene como objetivo hacer daño al hombre, por odio al hombre.
al haber sido derribado de su trono, por haberse enfrentado con Dios, el demonio va a tener como objetivo hacerle daño a Dios, haciéndole daño al hombre. La destrucción de la humanidad es el fin de la existencia del demonio. Vive para eso, vive para hacernos daño a nosotros, porque nos tiene envidia y porque quiere hacerle daño a Dios, hiriendo a aquellas criaturas, las únicas criaturas que han sido hechas a su imagen y semejanza. ¿Quién colabora con él? Pues todo aquel persona o institución que intenta hacerle daño a esa obra redentora que es la obra de Dios, que es la obra de Cristo a través de la Iglesia. Ahora, naturalmente no solamente la masonería, hay otras instituciones y hay también otras cosas que para un católico están prohibidas. Por ejemplo, determinadas participaciones en magia, en hechicerías. Quiero leer también, a propósito de esto, un texto del Catecismo. Todas las prácticas de magia o de hechicería, mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurarse la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. Catecismo número 2117. Es el demonio. Es el demonio que existe, que es una persona que odia al ser humano y cuyo objetivo es destruir la humanidad. Y que está detrás, aunque muchos no sean conscientes de ello, está detrás de toda ideología, de toda institución, de toda persona que quiere hacer daño a Dios y hacer daño al hombre. Es el demonio. No se puede bromear, no se puede jugar, no se puede ser superficial con este tema. Es el demonio, existe. Y por eso nosotros lo que tenemos que hacer es mantenernos alejados de él, no entrar en su juego, no hacernos los ingenuos que niegan su existencia, pero no ponernos a tiro de él. Los exorcistas saben perfectamente de la existencia de Satanás y aconsejan esto precisamente a todos. Y por eso la Iglesia, como acabo de leer, está diciéndonos, no te pongas a jugar con determinadas cosas, no entres, como a veces hacen los adolescentes, sin ser conscientes del riesgo que corren, o los no tan adolescentes, no entres a jugar con una sesión de espiritismo. No empieces, ni siquiera por motivo de buscar la salud, ¿verdad? Por ejemplo, a recurrir a determinadas prácticas de brujería. Y mucho menos a recurrir a esas prácticas para hacer daño a otra persona. Es el demonio. Tratémosle realmente con extraordinario cuidado, pero a la vez estemos seguros, estemos convencidos completamente de que Dios es más fuerte. El demonio no es un Dios. El demonio no es un igual a Dios. El demonio no es un Dios malo. El demonio es un ángel maravilloso, que fue creado maravilloso, mejor dicho, por Dios. Un ángel que fue creado por Dios como el más bello de los ángeles. Era Lucifer, el ángel de la luz, el ángel de la inteligencia, diríamos hoy, pero que se miró a sí mismo, se contempló y en lugar de decir, gracias Señor por haberme hecho tan bello, tan hermoso, por haberme hecho tan poderoso, en lugar de eso dijo, yo quiero ser como Dios. Y en lugar de servir y adorar al Dios que le había creado, en lugar de eso intentó sustituir a Dios, y eso le valió precisamente ser derribado de su trono. Frente al demonio se levanta el arcángel San Miguel. No se puede hablar del demonio sin hablar de él. Y nuestra fe es la fe en los ángeles buenos que están siempre a las órdenes de Dios. Este arcángel San Miguel se enfrentó a Satanás y a sus ángeles. Y se enfrentaron y venció. Es decir, venció el bien sobre el mal. San Miguel, al grito de ¿quién como Dios?, logró expulsar a los demonios del cielo. Nosotros tratemos esto con un exquisito cuidado, pero a la vez no tengamos
el temor que nos llevaría a adorar al demonio, a pactar con el demonio o a buscar en el demonio algún tipo de estratagema para poder tener poder, para poder tener éxito, vender el alma al demonio de una manera o de otra. Lo han hecho muchos y han pagado siempre trágica y cruelmente su gestión, es decir, su venta, es decir, han pagado trágicamente, han pagado con la perdición de la vida aquí en la tierra y con la perdición de la vida eterna el haber cedido a esa tentación. Y volviendo al tema de la masonería, miren ustedes, tampoco es una broma. Yo conozco algunas personas que han estado ahí metidos y que te cuentan cosas que quizá a veces ni siquiera se atreven a decir públicamente porque tienen miedo. Eso tampoco es una broma. Tenemos que asumir que las enseñanzas de la Iglesia no son caprichos, no son cosas que se dicen o se enseñan porque se han enseñado así siempre y hay que seguir haciéndolo. Se han enseñado así siempre porque había unos motivos. Y esos motivos, cuando se siguen enseñando, es que son motivos que persisten. No bromeemos ni con el demonio, ni con determinadas instituciones que están intentando hacer todo el daño posible a la Iglesia. Seamos conscientes del poder de Dios, confiemos en ese poder de Dios, abandonémonos a ese poder de Dios y mantengámonos con una prudente distancia de la figura, de la persona del demonio o de las instituciones que de una forma o de otra, conscientemente o no, colaboran con él para hacer daño a la humanidad. Me gustaría la semana que viene hablarles a ustedes del problema de la soberbia, que es la tentación específica de Satanás. Una tentación que él ha intentado que nosotros hagamos nuestra y que por desgracia lo ha conseguido en muchísimas ocasiones. No se puede entender al demonio sin entenderle como lo que fue: un ángel bello, un ángel caído, un ángel de soberbia, un ángel que intenta que nosotros también cometamos ese pecado. Esperemos que estas lecciones, que quizá a alguno le pueden resultar difíciles, pero que estas lecciones les sean prácticas. Alejémonos de todo aquello que representa el demonio y que representan a sus aliados. Y también refugiémonos en este alma de María, que pisa la cabeza de la serpiente y que tiene enfrente de la soberbia la virtud de la humildad. Con la humildad nosotros podremos vencer al demonio. En cambio, llenándonos de soberbia, llenándonos de ese concepto que nos hace creernos dioses y que nos hace reclamar a los demás que nos traten como a Dios, nosotros vamos a ser presa fácil del demonio. Vamos a perder la vida aquí en la tierra, vamos a perder el alma en el cielo. Bien, amigos, hasta la semana que viene, si Dios quiere.